la bendita naturaleza del Señor Amén. que se frota en nosotros. No su sustancia, pero sí su naturaleza. Y esa bendición, esa presencia, esa Shekinah, revive nuestro espíritu o da aliento a nuestro espíritu y nos pondera para seguir adelante en este bendito camino del Señor. Amén. Porque es un privilegio y una gran bendición poder conocer a Dios. Aleluya. Precisamente en esta tarde, en este día, vamos a hablar de la futilidad del ateísmo, de la vaciedad del ateísmo, o también podríamos decir de la vanidad del ateísmo. Y para eso vamos a utilizar un libro muy apropiado para hablar de esta vacancia intelectual y vamos a hacer referencia al libro del Eclesiastés. Por favor, acompáñenme y encontremos juntos lo que el mensaje explícito e implícito de Dios en este libro maravilloso, el libro del Eclesiastés. Gloria al Señor por ello, amén. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Aleluya, que Dios es bueno. Y hemos cantado, Señor, quita la venda de mis ojos. Amén. Amén. Hemos cantado, quita la venda de mis ojos y ayúdame a ver y ayúdame a entender lo que tú quieres que yo aprenda en este día. Hermano, la sabiduría de Dios es, recuerde, no tiene vigencia. La sabiduría de Dios es para, aleluya, la sabiduría de Dios es para este momento. Leamos el libro de Eclesiastés capítulo 1 y tratemos de investigar, tratemos de analizar acerca de la futilidad del ateísmo, de la vaciedad del ateísmo o de la vagancia intelectual del ateísmo. En el libro de Eclesiastés empieza el autor de este libro diciendo: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Es interesante la postura o la posición de este hombre que fue reconocido como uno de los hombres más sabios que haya existido en la humanidad. Él precisamente él escribe este libro que pertenece a la literatura sapiensal. La literatura sapiensal era una literatura novedosa después de los grandes escritos históricos de la Biblia. Eso es importante destacar, que este libro pertenece a la literatura sapiensal. Otro libro es Proverbios, otro libro es Cantar de los Cantares. Se trata de una forma, el estilo de este autor utiliza una forma peculiar, da unas enseñanzas con una estética muy desarrollada y un estilo muy particular. Es por ello que la mejor manera de definirlo sería diciendo poemas didácticos o enseñanzas didácticas. Los sabios eran personas que dirigían al pueblo de Dios y al pueblo en común en ese tiempo donde ya no había referentes, porque existía también un ambiente profundo de apostasía. Salomón mismo, por desgracia, cayó en los tentáculos de la apostasía. Salomón, recuerde que la Biblia narra que fue seducido por las mujeres egipcias. ¿Se acuerdan? Entonces, podemos nosotros dimensionar que Salomón fue una persona que fue desgraciadamente seducida por la corrupción. Y Salomón, cuando cae en ese abismo de la apostasía, en esa vagancia espiritual, Salomón
lo que hace es, dice la Biblia, que él regresa a Dios. Si nosotros vemos aquí en este libro, para Salomón ya el principio de la sabiduría no es el temor a Dios, ni la profundidad o el idilio amoroso con Dios es el cantar de los cantares, sino que él tiene una eclesiastés, una vagancia intelectual, una apostasía momentánea de su fe. Y cuando él ve esta situación, Dios le manda a Salomón a poder plantear la vivencia que él tuvo estando en una apostasía. Es decir, puedo intuir que Dios le dijo a Salomón, Salomón, tienes que escribir tu experiencia. ¿Escuchaste? Tienes que escribir cómo se vive la vida lejos de mi presencia. Es decir, tienes que postular, tienes que declarar en este libro lo que es la vida sin mi presencia. Por eso es que yo creo que esta carta es muy importante para hablar o este libro es muy importante para hablar de la existencia, o más bien del ateísmo, que es una futilidad y que es una vaciedad. En el capítulo 1, ve lo que dice versículo 1, palabras del predicador. Nota, ¿palabras de quién? Predicador. Del predicador. La palabra hebrea que se utiliza para definir al predicador es la palabra coelet. El coelet. Esta palabra, el coelet, implica una enseñanza didáctica de un maestro en la liturgia de la comunidad. Es decir, la Biblia cuando dice palabras del predicador está hablando de que este hombre convoca al pueblo para escuchar un mensaje de sabiduría. ¿Me explicó? O sea, el mismo término me induce o me ilustra, me lleva a la idea de que Salomón está convocando a la audiencia para que, a la gente para que escuchen un mensaje de alta sabiduría. Entonces, ese es el coelet, el predicador. Y él nos está invitando a escuchar una enseñanza de su propia vivencia. De su propia vivencia. Por lo que entonces aquí es importante destacar que Salomón está a punto de dar una autobiografía del abismo existencial en que él cayó debido a su alejamiento de Dios. Es decir, un ateísmo práctico. ¿Está bien? Un ateísmo práctico. Ahora, él, si tú te das cuenta, él utiliza un seudónimo para esconder su nombre verdadero. Él no dice palabras de Salomón, sino dice palabras de ¿qué? Predicador. ¿Por qué usa un seudónimo? Porque probablemente Salomón no quería convocar en calidad de rey, sino quería convocar en calidad de un ser humano común y corriente que tuvo la desgracia de haberse alejado de Dios. ¿Sí? Entonces, él quiere convocar a la gente no en base a una fama aristocrática o una fama de rey, sino él está hablando de la persona común y corriente que es él, para que ellos vean y entiendan que el mensaje que va a dar no está influenciado por su postura de rey, sino que va a dar un mensaje escueto, un mensaje práctico de lo que él vivió por haberse alejado de Dios. Entonces, por eso es que él se esconde a través de este seudónimo, que podemos decir es el coelet o el eclesiastés o el predicador. Amén. Él solamente dice hijo de David, rey de Jerusalén. Y dice versículo 2, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Hemos dicho que los sabios eran grandes hombres que en la literatura sapiensal enseñaban el camino a seguir y de cómo ellos podían convertirse en maestros de la conducta humana y de la moral humana. Recuerde que en ese tiempo no existía
la bendita regeneración. Por lo que desgraciadamente solamente podían tener referentes, maestros de moralidad y de conducta. Eclesiastés responde entonces así a una pregunta que nosotros nos hemos hecho muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué estamos en este planeta? Que tenemos que definir por asuntos de colación que la palabra planeta significa el que vaga. Yo me imagino que este término es alusivo a la vagancia intelectual del hombre, los que vagamos, los que caminamos. Por lo que entonces tenemos que entender que la palabra Eclesiastés bien la podemos traducir como vanidad. Y si esta vanidad es superlativa, porque es vanidad de vanidades, vanidad superlativa, quiere decir la vanidad más extrema, o vacío de vacíos, ¿sí? La vanidad más extrema. Cualidad de lo vano, pura apariencia, fraude, vano, hueco, vacío, estar vacío, vagar, estar sin agua, desértico. El ateo tiene todas estas cualidades. Está vacío, está desértico, no tiene razón de vivir, no tiene razón de trascendencia. Simplemente trata de entender su aquí, su ahora, en base a un pragmatismo filosófico. Vamos a ver qué dice. Ya hemos dicho que vanidad de vanidades significa vacío extremo o vacío supremo. Hemos dicho también que el rostro del Coelet, o sea, Salomón, se esconde atrás de un ¿qué? Seudónimo, ¿sí? Para convocar sin ningún prejuicio aristocrático. Ok. Es importante mencionar que Jerónimo, San Jerónimo, en la Vulgata Latina, lo reconoce como el título de Eclesiastés. Pero también es interesante decir que Martín Lutero prefirió llamarle a este libro Palabras del Predicador. Estos sabios dan, o este sabio da en este libro las pautas a seguir para que nosotros podamos entender cuál es la razón de nuestra existencia. Si nosotros no tenemos una razón objetiva, obvia, lógica, en esta tierra, hermano, vamos a caer, desgraciadamente, en un existencialismo banal. ¿Qué quiere decir? Vamos a vivir para comer y comer para vivir, como los simples animales, ¿sí? Nosotros no somos animales. Nosotros no fuimos creados como animales, como seres irracionales. Sin embargo, Salomón dice en su mismo desplegado literario, dice Salomón que el hombre se reduce a un estado de bestialidad debido a que se ha alejado de su creador. Si tú notas, cuando Salomón termina el libro, dice, acuérdate de qué? De tu creador en los días de tu qué? De tu juventud. Es decir, si tú vives en este planeta, si tu existencia está lejos de tu creador, nunca vas a tener razón de vivir, no vas a tener razón de ser. Aleluya. Alaben al Señor, amado Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Los 12 capítulos son escuetos. Los 12 capítulos del libro de Eclesiastés son escuetos, pero muy profundos. O sea, son sencillos, pero a la vez tienen una sabiduría maravillosa. El autor contempla el cosmos, intuyendo las leyes físicas, la mecánica celeste, los regímenes hidrográficos y los ciclos generacionales, porque dice generación va y generación viene. Ciclos ¿qué? Generacionales. Y a partir de estas premisas creacionales, de la observancia del universo, él dice, ¿de qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Si todo es ¿qué? Vanidad. Cíclico, ¿verdad? Vanidad de vanidades. Cuando él ve lo que dice,
Versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación ¿qué? Viene, y la tierra siempre permanece. Ciclos generacionales, ciclos en la naturaleza, ciclos en el sentido de la naturaleza, en el sentido de la creación. Ahora, él utiliza o intuye estos ciclos, ya les dije, del cosmos, de la mecánica celeste, para dar a entender que a pesar de la brutalidad que existe en esta tierra, y que él veía al hombre como un ser desdichado que iría al abismo, a la nada, porque dice que lo mismo le sucede al hombre que al animal. O sea, eso es fatalidad. Y aquí entendemos que cuando tú estás lejos de Dios, escucha bien hermano, todo te va a parecer fatal. Entonces Salomón pendula en un ateísmo, fíjate bien, en un ateísmo, no en un teísmo. Dios le dice, escribe tu experiencia, lejos de mí. ¿Cómo se ve la vida lejos de Dios? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Salomón? Salomón, en base a su sabiduría, porque era un hombre sabio, pendula entre los dos extremos en una percepción filosófica de un existencialismo fútil. Y él dice que tanto la vida como la muerte no son viables, no son asuntos de dicha humana, sino que él dice, es mejor la muerte que la vida. Horrible, ¿no? Fatalidad. Él dice, es mejor el abortivo que la vida. Salomón no fue amante de la muerte, quiero que lo entiendan. Pero desgraciadamente muchos que malinterpretan este libro piensan que a la muerte hay que venerarla. Porque Salomón dice, es mejor la muerte que ¿qué? Que la vida. No está hablando de necromancia, no está hablando de eso, sino simplemente está ahí pendulando entre los dos extremos del pensamiento, diciendo de la vida y diciendo de la muerte, pero en percepciones extremas debido a que no tiene un referente que es Dios. Es decir, cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, siempre vamos a pendular en los extremos, en los extremos. ¿Por qué? Porque no tenemos a alguien que nos tome de la mano y nos enseñe la razón de ser de todas las cosas. La razón del trabajo, la razón de la filosofía, la razón de la mujer, la razón del placer. Aleluya. Amén. Ve lo que dice en el capítulo 1, vamos a verlo. Y en el versículo 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Fíjate bien lo que está diciendo. ¿Cuáles fueron los elementos internos o los elementos biológicos y espirituales que llevaron a Salomón a la apostasía? Lo que vio y lo que oyó. ¿Por dónde entró la tentación? Con Adán y Eva. Vio que la fruta era ¿qué? Agradable, ¿verdad? Y oyó a la serpiente. Entonces Salomón está presentando los elementos biológicos y espirituales que lo llevaron a la ¿qué? A la apostasía. Y él en medio de esta experiencia, él dice que aunque el ojo vea mucho, por así decirlo, o el oído escuche más, ¿sí? Nunca se cansará el ojo de ver ni el oído de oír. Sea nuevo o no sea nuevo, sea novedoso o no sea novedoso, sea de lo pasado o de lo presente o de lo porvenir. Porque él dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que es hoy? Lo que ya fue. Entonces, él juega en su pensamiento filosófico, él juega con el presente y ve hacia el pasado y se proyecta hacia el futuro. Y él ve que tanto en el pasado como en el presente y en el futuro, que dice Salomón, no hay razón de ser. Por lo que entonces tenemos que entender que el fruto del ateísmo siempre, por lo regular, te va a llevar a la futilidad, te va a dar al pesimismo. En el ateísmo no hay razón de ser. El ateísmo es una expresión ideológica
que te reduce a un estado de bestialismo. Por eso es que ellos postulan que venimos de los animales, ¿verdad? Porque es una reducción irracional de lo que somos. Porque nosotros, dice la Biblia, que nosotros somos imagen y semejanza de nuestro Señor. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, a pesar de la brutalidad de su formación que veía, como donde él planteaba al hombre como una persona que se iba a un abismo y a un nuevo lugar que de los animales, según capítulo 3, 19 al 20, en estas páginas se siente circular el pensamiento de un autor genial. ¿Escuchaste? Amén. En este pensamiento, ¿sí? Podemos nosotros sentir que circula el pensamiento de un autor genial y original, pero a la vez escéptico. Porque no cree en quién, en Dios. ¿Sí? Es sarcástico. Es sarcástico. Mas no es indiferente y no se niega a la realidad que está viviendo o a la realidad que está observando. Él no se niega, sino que él analiza, vive, convive con su entorno y dice, esto no tiene sentido eso. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que él utilizó, lejos de Dios, para tratar de buscar la realización de sí mismo? ¿Cuáles fueron? Bueno, encontramos muchos factores. Encontramos que él buscó en la cultura, en la literatura, en la poesía, en el conocimiento, la razón de su existencia. Vean lo que dice versículo 12 de ese mismo capítulo, el capítulo 1. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir, a investigar, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. ¿Ya lo vio? Sí. ¿Sí? Versículo 14. Miré que todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y él agrega, dice, porque quien añade ciencia, añade dolor. Vean la futilidad, vean la frivolidad, vean, hermano, el pesimismo producto de una persona que está alejada ¿de quién? De Dios. Todos tenemos dice la Biblia que nosotros tenemos la marca de la eternidad. En este mismo libro lo dice, que tenemos la marca de la eternidad de Dios en nosotros. Amén. Todos deseamos ser, escucha bien, todos deseamos ser. Amén. No es malo que tú desees ser en Cristo, en Dios. Por eso Pablo decía, yo me gloriaré en quién? En Cristo. Porque yo soy en Cristo, yo en Él y Él en mí. Él es el que me da la verdadera identidad de quién soy yo. Si yo no tengo a Cristo, yo no tengo identidad. Pero si yo tengo a Cristo, tengo ¿qué? Identificación. Me identifico tanto vivencialmente como litúrgicamente, me identifico con Él. Amén. Si no tengo a Cristo, hermano, es la pena más grande que puede haber en la humanidad. ¿Sí? El ateísmo es una forma de vida, un estilo de vida, es un prejuicio intelectual. Es una negación a vivir en la moralidad de Dios o en la santidad de Dios. Eso es. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Vea lo que dice. Yo di mi corazón a inquirir. Cultura, filosofía, poesía. ¿Está bien? ¿Y qué? No encontró nada. Absolutamente nada. Dijo vanidad de vanidades. Luego en el capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era ¿qué? Vanidad. El hedonismo. ¿Ya lo vio? ¿El qué? Hedonismo. Dice, te probaré con alegría, goza. El hedonismo. Buscó en el placer, en los bacanales romanos. ¿Sí? Buscó en el vino.
buscó en la música, en el arte, buscó el placer. ¿Y qué dijo? He aquí también esto era vanidad de vanidades. Dice, aunque yo estuve comunicando sabiduría, pero retuve mi necedad. Hay muchas personas en el mundo muy inteligentes que comunican conocimiento, poesía, literatura, pero son necios. ¿Escuchaste? Porque dice la Biblia, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Promotores de cultura, promotores de literatura, de filosofía, de conocimiento, pero retienen su necedad. Es lo que está diciendo Salomón. Versículo 4, engrandecí mis obras, fíjate, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, pragmatismo filosófico. ¿Sí? ¿Pragmatismo qué? Filosófico. Los esclavos del hacer, de las acciones, del éxito, del progreso que se convirtió en progresismo. ¿Sí? De los que viven para brindarle resultados a una empresa o al mundo. El pragmatismo filosófico. Lo buscó, lo practicó y ahí no encontró la razón de ser. No encontró la razón de su existencia. Me amontoné también, versículo 8, me amontoné también plata y oro. Materialismo. ¿Sí? Materialismo. Versículo 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo la sabiduría. Versículo 10. No negué a mis ojos, ¿qué? Ninguna cosa. Versículo 10. Capítulo 2. No negué a mis ojos ninguna cosa que ¿qué? Que deseara. El empirismo. O sea, todo lo que empíricamente él quería conocer, lo tuvo. Tocó, palpó, olió. Fragancias, perfumes, buenas telas, alhajas, todo lo tuvo. Pero no encontró ahí la razón de ser. Sigamos más adelante, por favor. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era ¿qué? Vanidad. Vacío de vacíos, ¿verdad? Existencialismo. Por eso que una vez yo les diga que el libro de Eclesiastés es un libro que enseña la vanidad, la insensatez del existencialismo filosófico. Versículo 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Ahí tenemos el existencialismo filosófico. O también tenemos el nihilismo filosófico. ¿Por qué? Porque dice que nada tiene razón en esta vida. Muerte de la razón. ¿Sí? ¿Qué es la muerte de la razón? El nihilismo filosófico. Después del pragmatismo, cuando se ve que el pragmatismo no da resultados positivos, resultados de saciedad, resultados de sentir que valgo, que tengo valor, entonces se cae en la insanidad mental, que es la muerte de la razón, el nihilismo filosófico. Digo, no hay razón en nada. Entiende que Salomón está hablando desde una perspectiva ateísta. Momentánea, por supuesto. Él regresa a Dios, ¿sí? Él se vuelve a Dios después de su apostasía, y cuando se vuelve a Dios, Dios le dice a Salomón, escribe tu experiencia. ¿Está bien? Sí. Ok. Muy bien, seguimos adelante. Versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Fíjate. O sea, ¿de qué sirve que sea necio o que sea entendido? Ve cómo pendula entre los dos ¿qué? Extremos, ¿sí? Y eso le llamamos fatalidad, fatalismo. Ahora, todo esto, vamos ahora al capítulo 3, porque hay muchísimos mecanismos que él estableció o elaboró. Él
caminó en muchas, vamos a decir así, alternativas o accesos en la búsqueda de la felicidad. Él tocó cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de experiencia. En el capítulo 3, versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello que no, perdón, sobre aquello no se añadirá. A ver, vamos a leer otra vez. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá. Escucha bien, aquí Salomón está aterrizando su pensamiento, diciendo que él, escúchalo bien, él al ver que no hay forma de entender o un discurrir de la existencia que tenga un propósito maravilloso en la vida, Salomón entonces empieza a aterrizar en su pensamiento y dice, lo único que permanece es lo que hace Dios. Amén. ¿Lo vieron? Aleluya. Que todo lo que Dios hace, ¿qué es? ¿Es qué? Perpetuo. Perpetuo. Y lo que Dios hace es tan perfecto que no se le puede añadir o quitar absolutamente nada. Por eso tenemos que entender, hermano, que la razón de nuestra existencia en este planeta solamente nos las puede dar nuestro Creador. Por eso es que Salomón termina hablando del Creador. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Y luego en el versículo 17 del mismo capítulo dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará ¿qué? Dios. Ve, ya está hablando más coherentemente. Al justo y al impío juzgará a Dios. Sí, eso se llama justicia divina. Muy bien. Amén. Ok. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Seguimos. Es un libro maravilloso, el libro de Eclesiastés. Salomón entonces lo que nos está esbozando en este libro es la laceración que él tenía por dentro. Él tenía una laceración intelectual, una laceración espiritual. Porque cuando tú no vives en Dios, hermano, cuando tú no caminas en Dios, no puedes tener paz. Tú lo has probado. Vamos, no solamente está aquí escrito, registrado en los absolutos de Dios, tú lo has vivido. Hemos vivido la futilidad del mundo. Has probado en la música. Hemos probado en tantas ambivalencias, en tantos arrebatos carnales, lo hemos probado. ¿Y qué? Siempre te sientes vacío. Vaciedad de vaciedades. El único que puede llenar tu vacío en esta existencia es Dios. Porque tú tienes un vacío de la forma de Dios que solamente Dios puede llenar. No lo llena ni la religión, no lo llena ni un supermercado, no lo llena ni la ropa ni los zapatos, no llena todo eso, toda esa frivolidad, vamos a decirlo así, todo eso no puede llenar el vacío que fue diseñado para que solo Dios lo pueda llenar, solo Dios lo puede llenar. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Por eso es que cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios y adorar a Dios, hermano, estás cumpliendo con tu razón de ser. Porque tú fuiste creado para la alabanza de su gloria. Aleluya. ¿Escuchaste? Amén. Y cuando tú no adoras a Dios, vas a adorar a un chango, a un chimpancé, vas a adorar a un hombre, a un ser humano, a un superhéroe. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la necesidad de adorar. Amén. Cristo dijo, nosotros adoramos lo que conocemos, a quien conocemos. Paráfrasis, ¿verdad? Si ustedes adoran lo que no conocen. Si yo no adoro a Dios, adoraré lo desconocido. Y es una brutalidad, es lo que está diciendo Salomón. Es una brutalidad tratar de vivir en este planeta alejados de Dios. Amén. Oh, bendito sea el Señor para Aleluya. siempre, hermano. Aleluya. Salomón sentía una profunda laceración interior que le atormentaba. Existen párrafos en este escrito
literalmente aristocráticos y refinados, donde comunican en un lenguaje dialectal el idiotismo, la vanidad de la persona que está lejos de Dios. En este libro se puede deslumbrar se puede vislumbrar los absurdos del ateísmo. Lo absurdo que es el conocimiento, la cultura, el dinero, la fama, el éxito, lo absurdo que es si no caminas en Dios. Nada tiene sentido, nada tiene sentido si tú no estás en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra vanidad de vanidades en el hebreo Abel Jabalín, de donde viene el nombre de Abel. ¿Se acuerda del primer hombre? El primer, hijo que tuvo Adán y Eva. Abel, ¿verdad? Abel significa eso, vanidad. Jabel, Jabalín, significa vanidad de vanidades, que viene siendo viento, aire, fútil, pasajero. ¿Sí? Es lo que está diciendo vanidad de vanidades. Un mensaje escandaloso. Un mensaje escandaloso. Desde la perspectiva de Dios, el hombre que no está en él es un hombre que no encontrará razón de ser en nada. Incluso Salomón observa a un hombre que no tuvo descendencia y trabaja y tiene riquezas y le dice, ¿para quién serán las riquezas? ¿A quién se las vas a dejar? Vanidad de vanidades. Entonces Salomón trata de concretar varios aspectos de la vida, visualizar, analizar y consensar en esta verdad de que nada nos puede llenar el vacío. Acuérdate lo que dijo Cristo: si tú tomas de esta agua que da el mundo, vas a volver a tener sed. Pero si tú tomas del agua que yo te daré, dice el Señor, jamás volverás a tener ¿qué? Sed. Amén. Y Cristo, que dice en su bendita palabra, él dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Aleluya. Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Hermano, entendamos eso. No estamos aquí porque seamos unos ignorantes, porque seamos unos subjetivistas irracionales, tratando de crear castillos de arena. No, estamos aquí porque estamos con una razón esencial: adorar y bendecir a nuestro Dios y aprender de su palabra. Vamos a ver, porque el tiempo se nos está terminando, vamos a ver cómo aterriza completamente ya el pensamiento. Sería bueno a ver si primeramente Dios tenemos una segunda parte del esboce de este libro. Aleluya. Porque este libro es muy importante para que entendamos la futilidad del ateísmo. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero vamos a ver cómo él contundentemente aterriza en el capítulo 12. Es cuando él dice ya de manera categórica, de manera franca, de manera contundente, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea, procura darle lo mejor a Dios. Dice, en los días de tu ¿qué? Juventud. ¿Cuál es la gloria de los jóvenes? La fuerza. ¿Cuál es la gloria de los ancianos? La sabiduría. O sea lo uno o lo otro, sí, las canas. Sea lo uno, sí es cierto. Sea lo uno o lo otro, bríndaselas a Dios. Amén. Si eres joven, dale tu fuerza a Dios. Eres anciano, bríndale tu sabiduría a Dios. ¿Sí? Pero preferentemente, dice Salomón, si eres joven, acuérdate de Dios en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Entonces aquí Salomón empieza a contrastar muchas cosas. Salomón dice: ahora regreso a mi referente, regreso a mi Creador, y voy a hablar desde el punto de vista de mi Creador, porque es lo único que nos da razón de ser en esta vida, razón por la cual existimos en este planeta. Pues él regresa a Dios y dice: vuélvete a tu Creador,
busca a tu Creador, ¿sí? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y luego contrasta la juventud con la vejez. Porque dice, antes que vengan los malos días. ¿Cuáles son los malos días? En un sentido poético, en un estilo poético dentro de lo que es el pensamiento hebreo, ¿sí? Él empieza a contrastar lo que es la juventud con la vejez. ¿Cuáles son los días malos? La vejez. Dice, y digan los años en los cuales digan, no tengo en ellos, ¿qué? Contentamiento. Entonces va a empezar a describir la vejez, pero de una manera poética, literaria. ¿Sí? Porque es un libro del género sapiensal. Recuerda, del género sapiensal. Versículo 2. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Y versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa. Aquí está hablando del cuerpo. Creo yo que es una forma alegórica de hablar del cuerpo, porque el cuerpo es la casa. ¿Sí? Cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Quiénes son los guardas de la casa? Los brazos, las manos. Cuando tú te caes, ¿qué haces? Las manos. Cuando alguien te quiere pegar, bueno, ojalá, porque no, las manos. ¿Qué usas tú para comer? Bueno, sí, pero utiliza las manos, ¿no? Las manos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, los brazos en esta forma literaria son ¿qué? Los guardas de la casa. Fíjate, entonces, ¿cuándo temblarán? ¿Cuándo temblarán qué? Tus brazos. ¿Verdad? Fíjate, ahí lo está diciendo. Y se encorvarán los hombres fuertes. Se encorvará la columna vertebral. ¿Sí? Y cesarán las muelas, o sea, se caerán los dientes, porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, los ojos. ¿Ya lo vio? ¿Sí? Versículo 4. Y las puertas de afuera, mi hermano se emociona más por la ancianidad que por la juventud. Lo escuché más decir aleluya cuando empezamos a hablar de la juventud, de la vejez. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, cada quien en su propia experiencia, ¿no? Se oscurecerán los que miran por las ventanas. Versículo 4. Y las puertas de afuera se cerrarán. Las puertas de afuera está hablando de los dientes. Por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantarán a la voz del ave. Es decir, padecerán insomnio. Cualquier sonido los va a despertar. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Amén. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Las hijas del canto serían la voz y los oídos. Hay unos que no están abatidas sus voces, pero ahí están cantándole, ¿verdad? Gracias por la verdad. Y el que la entendió, pues qué bueno que la entendió. Amén. ¿Verdad? Los que están ajetreados de la voz, ¿verdad? Dice, ¿qué dice? Y todas las hijas del canto serán ¿qué? Abatidas. Como cantas y como percibes la canción. El oído y las cuerdas vocales. 5. Cuando también temerán de lo que es alto. Porque temerán ¿qué? Caerse. ¿Verdad? Y habrá temores o terrores en el camino. Ya no tan fácilmente quedarán salir a caminar. Y florecerá el almendro. Cuando el almendro florece es blanco. Está hablando de las canas. Sí, florecerá el almendro. Y la langosta será una carga. La langosta es un animal que va a mutar de un animal que no vuela a un animal que vuela. Se está hablando de que está próximo a volar a la otra vida. ¿Sí? Está bien. La langosta entonces. Y la langosta será una carga. Y se perderá el apetito. ¿Ya lo vio? Ay, ojalá le pase esto a algunos. Bueno, no tan dramático, ¿eh? No, pero dije no tan dramático, porque hay los que comen de más. Porque el hombre va a su morada eterna. Ahí está. ¿Ya lo vio? Amén. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Ahí está, la muerte. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre contra la fuente, y las ruedas sean rotas sobre el pozo. Eso es la muerte. ¿Sí? Aquí está hablando de la muerte. Y luego dice, y el polvo vuelve a la tierra. Ahí está, como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador,
todo es vanidad. Amén. Y ve cómo dice ya, terminando su libro, me gusta mucho lo que él dice, versículo 13, el fin de todo discurso, de toda prédica, de todo análisis, de toda poesía didáctica, el fin de cualquier discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, Aleluya. porque esto es lo que te da llenura. Se puede traducir así: esto es el todo del hombre, esto es lo que te da razón de ser, esto es lo que te da razón de tu existencia, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Este libro es un libro de mucha bendición. Es un libro que definitivamente hace un diagrama, un escaneo de la laceración que tienen los ateos, que no encuentran razón de ser. Por eso muchos que leyeron La náusea de Jean-Paul Sartre, el libro de la náusea, se quitaron la vida. Porque Jean-Paul Sartre, en esos aberrantes renglones, decía que la única manera de demostrar el libre albedrío era quitarte la vida. Y los europeos inflados que tenían a Jean-Paul Sartre como su gran héroe literario, le hicieron caso y se quitaron la vida. A eso te lleva el existencialismo. Pero bendito consejo de Dios, bendita palabra de Dios, que hoy nos enseña, hermano, que seguir a Dios, caminar en Dios, acordándonos de nuestro Creador. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es lo que nos da. Vamos a orar.